Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por estar con nosotros. Señor, te pedimos que tú hables, que seas tú el que hable, Señor. Yo me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu para que sea tu voz, Señor, y sea tu espíritu tocando los corazones, transformándolos, haciendo una obra de transformación y de crecimiento en cada uno de tu iglesia, Señor, de tu novia. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada hablamos de la novia, por eso oré hoy día por la novia, ¿no es cierto?, la iglesia, y que decíamos que la iglesia, la novia, tiene que ser como Jesucristo la soñó y no como las estrategias de los hombres que cambian, ¿no es cierto?, la novia que yo decía para parafrasear, le ponen faldas cortas, le pintan los ojos para hacerla atractiva al mundo y no atractiva a quien la va a venir a buscar, que es Jesucristo. Y en la palabra dice que Él es la cabeza, ¿no es cierto?, de nosotros, la iglesia, nosotros la plenitud de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser una iglesia y cada persona dispuesta a obedecer y a hacer las cosas que Cristo hizo y la que nos dejó como herencia para que nosotros mostráramos su gloria. Y eso es lo que he estado tratando, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, porque no lo invento yo todas estas palabras, he estado tratando de enseñarnos. Yo quiero que vayamos a Mateo 5, que es el famoso Sermón del Monte, y quiero que lo analicemos desde el punto de vista de esto, de que cómo tenemos que ser nosotros para que seamos realmente la iglesia santa y sin mancha que Él dice que viene a buscar. Y 5.1 voy a leer, Mateo 5.1. ¿Ya? Dice, viendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? Y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto de pobre de espíritu es tan importante y tan fundamental, porque mire la consecuencia de ser pobre de espíritu, a ellos le entrega el reino de los cielos. O sea, los que somos pobres de espíritu, los que entendemos qué es lo que es ser pobre de espíritu, tenemos el reino de los cielos y andamos con el reino de los cielos y podemos llevar, ¿no es cierto?, este reino de los cielos donde quiera que vayamos. Porque no está hablando del reino de los cielos ese que tenemos que esperar para estar con Él, sino que está hablando del reino que Él estableció aquí cuando dijo, todo el poder me fue dado por el cielo, todo el poder me fue dado en el cielo y en la tierra, toda potestad, dice, ¿no es cierto?, textual. Entonces, el ser pobre de espíritu es entender que nosotros necesitamos a Dios para todas las cosas y que no somos capaces, y entiéndanlo bien, porque somos personas débiles, que no podemos con el enemigo, porque esta es una guerra, ¿cierto?, donde Él nos pone y nosotros creemos que podemos y mucha gente cree que puede y no son pobres de espíritu porque no necesitan a Dios. Entonces ellos estudian la palabra, se la aprenden, van a hacer grandes estudios teológicos y van a Oxford, a todas estas universidades que tienen nombre, ¿no es cierto?, de intelectualidad, pero no sirve eso porque lo que tú necesitas es el Señor, es la presencia de Dios. O sea, no sacas nada con conocer la palabra y tener, ¿no es cierto?, el conocimiento y poder recitar esta palabra, saberla de memoria, porque tiene una tremenda inteligencia. La inteligencia humana no funciona ante el enemigo. Nosotros necesitamos y tenemos que entender eso. Entender que no podemos solos. Que nuestras estrategias no son buenas estrategias. Que no hay mejor estratega que el Señor, y para yo vivir en su estrategia tengo que tener una relación con Él, porque como soy pobre de espíritu yo sé que necesito pasar tiempo con Él, y cuando yo estoy afligido, cuando yo estoy haciendo mal las cosas, lo peor que puedo hacer yo es alejarme de Dios. Es todo lo contrario, tenemos que ir a estar con el Señor. ¿Me están entendiendo? Esa es la solución cuando yo estoy necesitado. Es porque es el enemigo el que me tiene debajo del agua, no me deja respirar. Bueno, la única manera que tú puedes respirar es que tú entiendas cuando te estás ahogando
que así es la necesidad que tú tienes de Dios. Eso es ser pobre de espíritu, saber que no puedo respirar si Él no está conmigo. Entender esa necesidad nos hace diferentes. No somos capaces de vivir sin Él. Yo leí al principio que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Él nos va a destruir. Si no tenemos a Dios como corresponde, si no vivimos una relación con Dios, si no tenemos el favor de Dios, nos va a destruir. Entonces, por eso que está lo primero que dice Jesucristo. Jesucristo no dice las cosas por casualidad, es Dios hablando a través de Él, ¿no es cierto? Él tenía el Espíritu Santo. Él dice, esto es fundamental. Si ustedes no son pobres de espíritu, olvídense de mí, porque yo no voy a estar con ustedes. Si ustedes no entienden que son débiles y que me necesitan y que yo los hice para vivir conmigo, no van a tener la ayuda a mí, van a vivir vidas miserables, porque así se vive sin Dios. Podemos tener momentos de éxito, pero si uno mira un resumen de la vida sin Él, es miserable. Está llena de temores, de caídas, de pecado, de inmundicia, miserable. No importa cuánta plata y cuánto éxito tengas económico, tu vida es miserable igual. Y por eso que tenemos que tener claro que el Señor dice bienaventurados, o sea, felices, dichosos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino, a ellos les entrego el reino del cielo. Por supuesto, ¿cómo no le va a entregar a alguien que no depende de Él? Alguien que se cree más inteligente que Dios. No puede entregarle su reino, no puede heredar el reino a alguien que se cree mejor que Dios, porque está muy, muy equivocado y muy errado y va a terminar de la peor manera. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí está claro, o sea, si somos débiles, ¿no es cierto? Si clamamos al Señor cuando lo necesitamos, como le decía yo, si tú no sientes esa desesperación como que te estuviera ahogando, que no puedes respirar con Él, y entonces esa es la necesidad, ese es el pobre espíritu, bueno, vamos a llorar en los momentos que necesitamos llorar. Puede ser por goce, pero también por necesidad. Somos débiles. Entendamos que no podemos con este mundo. Fuimos insertados en un mundo en el cual la parte espiritual es tremenda, es poderosa. Mucho más poderoso Dios y sus ángeles, pero también el enemigo tiene poder. Y nosotros, en nuestra naturaleza, sin Dios, no podemos subsistir en este mundo. Por eso que Él dice, bienaventurados los pobres, y después bienaventurados los que lloran. Después dice, bienaventurados, o sea, dichosos los mansos. El manso, ¿no es cierto?, necesita ser pobre de espíritu, porque si tú no entiendes que tú necesitas a Dios, y si Él no te dice para dónde doblar, ni para dónde ir, ni cómo hacerlo, tú vas a irte en tu propia sabiduría, en tu propia estrategia. Como les decía, nosotros no podemos ver ni luchar contra. Entiendan cuál es nuestro enemigo. ¿Sabes qué? Hay que conocer al enemigo. El enemigo es Satanás. Ese es el enemigo. Y también entender que ese enemigo tiene una legión de demonios que saben cómo destruirnos, que saben cómo sacarnos del Señor, que tienen experiencia, que nos conocen porque tuvieron tiempo, porque muchos de nosotros llegamos grandecitos al Señor. Entonces sabe cuáles son nuestros puntos débiles, dónde pueden tentarnos, dónde pueden hacernos caer, dónde pueden sacarnos del Señor. Y por eso que necesitamos entender que Dios tiene que estar con nosotros. Y por eso este Sermón del Monte es tan importante, porque todas estas características nosotros, cada una de ellas, no se trata que dichosos estas personas, dichosas esta otra. Este es el carácter de Cristo, este es el carácter de la Iglesia. Todas estas cosas tenemos que tenerlas, cada una de ellas. Por eso que tenemos que ser pobres de espíritu, tenemos que llorar para pedirle al Señor, clamar a Él, tenemos que ser mansos, o sea, obediente. Un caballo manso, yo me acuerdo que el caballo mejor que tuvo, yo tuve un tío que tenía caballos de carrera, les voy a contar, y el mejor caballo que él tuvo era un caballo manso, pero muy manso, porque tenía carácter. Los caballos que son histéricos, porque son asustones, no tienen carácter. El caballo manso tenía carácter, entonces cuando le tocaba correr, ganaba.
Todas las carreras, ganó el derby, el ensayo, todas las carreras importantes, las 3 coronas ganó. Pero yo admiraba su carácter, porque él salía a correr y iba con el cuello abajo, los caballos están nerviosos porque les van a pegar, los van a hacer correr, y iba tranquilo como que ¿quién va a pasear? Ese carácter lo hizo ganador, porque era manso. Cuando el jinete le decía corría, cuando no, él iba tranquilo. Entonces ganaba, pero y ganaba lejos, 12 cuerpos que se llaman, pero 12 caballos, lejos. Eso es ser manso. Yo doy el ejemplo que los compare con un caballo, pero es que el Señor nos puede sacar mucho partido, como ese jinete que le sacaba partido porque lo hacía correr cuando él quería y no corría, no iba frenándolo, porque no sé si se han dado cuenta, tienen que ir frenando, el caballo va nervioso porque le van a pegar y no, y cuando tenía que correr, corría ahí. Fue una alegría muy grande para mí porque ver esa mansedumbre, esa belleza, cómo el jinete le podía. Eso mismo hace con nosotros el Señor si somos mansos. Él sabe cómo corrernos, Él sabe cuándo nosotros debemos correr, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos correr. ¿Me entiende? Nosotros no podemos porque no vemos. Nosotros vivimos en un camino con muchos problemas, con muchas curvas, y no sabemos qué hacer. Es un laberinto la vida. Y si nosotros no nos dejamos guiar por este jinete, ¿no es cierto?, que es Dios, si no somos mansos y doblamos cuando Él nos dice y vamos donde no vamos a llegar donde debemos llegar. Por eso que es tan importante esto de ser manso, como dice aquí, es fundamental. ¿Y qué le dice a los mansos? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. A ellos les voy a entregar la tierra, mi herencia, ¿no es cierto?, que yo me gané, porque Él dijo, toda potestad me fue dada en la tierra y en el cielo, o sea, yo soy el dueño de la tierra y del cielo. Esa potestad se nos entrega a nosotros. Recibimos la tierra para nosotros, somos dueños de esta tierra. ¿Pero cómo? Siendo mansos. Porque si no somos mansos, nos vamos a arrancar con los tarros, como he dicho muchas veces, y no vamos a hacer lo que Dios necesita que hagamos para darle el sentido que tiene el vivir en esta tierra, ¿cierto? Podemos ser ejemplo al ser mansos y poder heredar esta tierra y usarla como debe ser usada esta tierra. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. ¿Qué entienden ustedes por eso? No quiero que me contesten. Es una pregunta que ustedes quiero que se planteen. ¿Qué entienden cuando leen eso? ¿Que el Señor va a hacer justicia alguna vez y todos esos injustos van a caer en las manos del Señor? ¿Ustedes entienden eso? Están equivocados. Hambre y sed de justicia es hambre de hacer bien las cosas, de ser recto, de ser irreprochable, irreprensible ante el Señor. Eso es tener hambre. Yo tengo hambre de ser bueno, de hacer las cosas como Jesucristo lo hizo, de ser recto, irreprochable, irreprensible, actuar con rectitud. Eso, yo tengo hambre de eso. Y por lo tanto, ¿qué dice aquí de los que tienen hambre de tener sed y hacer bien las cosas? Porque ellos serán saciados. El Señor va a poner su poder cuando a ti te ve que tú no quieres más pecado, quieres hacer bien las cosas, que quieres cumplir con las cosas de Dios, quieres ser obediente al Señor. El Señor te va a dar el poder para saciar tu hambre de justicia, de rectitud, de ser irreprochable, irreprensible, ser santo. Él te va a dar, Él dice, yo los voy a saciar. ¿Entienden? Eso es. Esto es así. Por eso que no entendemos la palabra, entonces nos cuesta entender, nos cuesta hacer las cosas, pero es claro, Él lo va a hacer, Él te va a hacer ser justo. Él te va a dar el poder para vencer el pecado y la tentación. Amén. Serán saciados, dice. Es una promesa de Jesucristo. Jesucristo todo lo que dijo lo cumple. Lo que falta es nuestra hambre. ¿Me entienden? Es nuestra hambre para dejar las cosas que no corresponden, para hacer lo correcto. La justicia es rectitud. Cambien todo porque ¿saben qué? Esa palabra justicia es rectitud. Pero la gente se confunde porque no es clara la palabra justicia. Es actuar con rectitud.
De eso está hablando. Eso es tener hambre de justicia. Y después dice, entonces esos serán saciados. El Señor te va a dar el poder para saciar tu hambre de ser bueno, de ser santo como Dios es santo. Por eso nos pide, ser santo como yo soy santo. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él nos va a hacer ser santos si nosotros queremos hacerlo. Y Él fue santo y lo hace así. ¿Cómo? Si Él pudo. Y hemos leído, ¿no es cierto? Y es cosa de clamar porque Él está pronto, dice, a sacarnos de la tentación, porque Él no fue tentado y no cayó, no pecó. Entonces Él está dispuesto porque Él sabe cómo vamos a ser tentados, Él sabe cómo vencer al enemigo, nosotros no. Y por eso tenemos que ser pobres, tenemos que ser mansos, tenemos que clamar al Señor, llorar, y tenemos que tener hambre de hacer bien las cosas. Esa es una persona. Esa es la persona que Jesucristo va a venir a buscar. Esa es la novia que Él necesita. Por eso es tan importante este sermón. Después dice, bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos con los demás. Por eso yo, lo que estábamos pidiendo, ¿no es cierto?, hacer ayuno y oración y pedir misericordia. Porque esta gente va a recibir lo que corresponde, pero hay que pedirle misericordia al Señor. Porque ¿saben por qué? Sigamos leyendo. Porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros también vamos a necesitar misericordia del Señor. Necesitamos su misericordia para que Él siga insistiendo con nosotros y no nos deje de repente y diga, ya sabes que no más. Y nos suelte. Necesitamos esa misericordia. Por lo tanto, debemos ser misericordiosos. Eso es parte, ¿no es cierto?, de ser un hombre de Dios. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa ser limpio? Es lo mismo, es ser recto, es no tener malos pensamientos, estar queriendo siempre hacer el bien. Eso es tener un corazón limpio. Y ellos, ¿no es cierto?, a ellos el Señor se va a mostrar. Aquí dice, ellos verán a Dios. Entonces, ¿es importante? Claro que es muy importante tener un corazón limpio y no andar pensando mal de los demás y siendo negativo y hablando mal de los demás. Eso no es un corazón limpio, es un corazón lleno. También perdonando a todos los que nos dañan, porque un corazón limpio no tiene, ¿no es cierto?, rencor, no tiene venganza en su corazón. Ese no es un corazón limpio. Un corazón limpio es el que está limpio, que está santo, que está dispuesto, ¿no es cierto?, a amar, que está libre, ¿no es cierto?, libre de todo pecado. Y ellos verán a Dios. Y después dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es tan importante. O sea, aquí ser hijo de Dios, imagínense, es la heredad. También a ellos les entregará la herencia a sus hijos. Es lo mismo de arriba cuando dice que ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, ser manso. Y ser pacificador es parte. O sea, una persona mansa va a ser pacificador. Y ellos heredan la tierra y son llamados hijos de Dios. Es tan fundamental eso. Podemos ser pacificadores o le echamos carbón cuando vemos que está peleando o son peleadores. Tenemos que ser pacificadores, tenemos que pacificar en la medida de lo posible. ¿Ya? Y después, y que esto para mí es muy importante, porque me llamó mucho la atención hace mucho tiempo cuando la primera vez que yo prediqué esto así profundamente, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se fijan? El primero, que es los pobres espíritus, dice, porque ellos es el reino de los cielos. Y después en el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ser pobre de espíritu y después ser perseguido por causa de la justicia, nuevamente justicia es por hacer bien las cosas, por hacer las cosas de acuerdo a Dios, por obedecerle a Dios. Bienaventurados los que obedecen y hacen, son rectos, son irrepresibles, son santos. Y son perseguidos por eso, por ser así. Bienaventurados los que padecen persecución por ser justos, santos, irreprochables, irreprensibles. Bienaventurados si te persiguen por eso. Porque tuyo es el reino de los cielos. Eso es.
Entonces cuando nosotros hacemos bien las cosas y nos entregamos al Señor y somos capaces, ¿no es cierto?, de ser perseguidos y no claudicar con las cosas del Señor y seguir haciéndolas bien a pesar de la persecución, a pesar de que te amenazan y que hacen cosas en contra tuya. Si tú eres capaz de hacer eso, es tuyo el reino. El reino de Dios es tuyo. Y eso significa el favor de Dios, hermanos míos. Cuando yo hago todo eso que acabo de leer, después voy a leer el último versículo, todo eso que acabo de leer, tú tienes el favor de Dios. El favor de Dios, la palabra favor de Dios, si leemos en el 5, Salmo, no vayan porque lo voy a leer nomás, Salmo 5:12, Salmo 5, sí, 5:12. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Escuchen esto. Porque tú, Jehová, bendecirás ¿a quién? Al que hace ¿qué? Rectitud, irreprochable, irreprensible, santo. A ese el Señor bendecirá. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Cuando yo tengo todo esto, tengo una relación con Dios. Tengo una relación con Dios. Quédense aquí, no se vayan. Tengo una relación con Dios y eso hace que el Señor me tome por un justo y ponga su favor en favor mío. Y eso significa que todo lo que yo hago es bendecido por Dios y da fruto porque Dios está detrás de lo que yo estoy haciendo, porque yo soy manso y estoy haciendo su voluntad. Pero eso no hay ni una manera, porque la palabra favor, para que ustedes sepan, no solo es estar a favor nuestro, sino que también quiere decir intimidad. Esa misma palabra en hebreo quiere decir tanto estar a favor tuyo, que va a ayudarte, ¿no es cierto?, pero es estar en intimidad contigo, tener la presencia. Moisés tenía el favor de Dios, andaba con la presencia de Dios. Josué también tenía el favor de Dios. También tenía la presencia. Es tener una intimidad. Pero para tener esta intimidad tenemos que tener todas estas cosas que acaba de decir Jesucristo. ¿Cierto? Ser irreprensibles, irreprochables, ser manso, ser con un corazón limpio, ser pobre de espíritu, que es lo primero. Y bienaventurados los que padecen persecución por ser justos, ser perseguidos, porque ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados soy, estoy leyendo el 11, cuando por mi causa os vituperen, o sea, te maltraten y te persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí ya está el resumen, ¿no es cierto? Todo lo que va a pasar cuando tú hagas bien, cuando hagas todo lo de arriba, esto te va a pasar. Te van a perseguir, te van a maltratar, van a calumniarte. Todo eso va a pasar. Pero gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, tú vas a llegar a estar conmigo, porque te está ofreciendo un galardón en los cielos, no aquí en la tierra. O sea, dalo por hecho. Si tú haces esto, Él cuando venga te va a llevar. Pero tienes que cumplir lo que está diciendo aquí. Esa es la novia que Él viene a buscar y que va a tener un gran galardón en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y después, si seguimos en el 13, si tenemos todo esto, ¿cierto? Después de que dice, miren, todo esto va a pasar, los van a perseguir, pero el galardón va a ser grande en el cielo. Después dice en el 13, vosotros sois la sal de la tierra. Está hablándole a los que dijeron, que tienen este currículum que acabo de decir. Ustedes, si hacen esto, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si ustedes no tienen algunas cosas nomás y el otro no, porque es que el pecado me gusta. No. Eso pierde, ¿no es cierto?, sabor la persona. Dice aquí, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y cuando la sal se desvanece, hermanos míos, no hay nada que tú puedas hacer para que esa sal vuelva a ser sal. Si se desvaneció, ya no sala más. Y punto. Tú puedes tener estrategia y es lo que hacemos los seres humanos. Aparentamos ser cristianos.
Aparentamos ser buenos, aparentamos ser... Somos hipócritas, la mayoría somos hipócritas, porque, no lo estoy diciendo a ustedes, no se ofendan, pero la mayoría le decimos a los demás, no, yo soy cristiano y Dios me cambió la vida, y realmente es re poco lo que nos ha cambiado. A muchos les pasa eso, y sobre todo en la iglesia donde se les predica que la sangre de Cristo es un cheque en blanco. No tienen ninguna posibilidad de cambiar a esa gente, porque no entienden que el objetivo del Señor es la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si tú no entiendes el objetivo final, mal puedes llegar al objetivo. Te quedas en la mitad, te quedas ahí. Por lo tanto, si dice, ¿no es cierto?, que la sal, somos sal, ¿no es cierto?, tenemos que ser sal, tenemos que darle sabor a esta vida, tenemos que dar esperanza, esa es la sal. La sal da esperanza, da sabor, hace que todo sea mucho más agradable. Ella resalta los sabores, no se está hablando de sabor aquí, no está hablando de mantención, de que no se descomponga. Sí tiene también esa característica la sal, pero aquí está hablando de sabor, ¿ya? Porque dice, ¿con qué será salada? Está hablando de sabor, ¿ya? Y dice, y no sirve para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. O sea, nos van a pisotear. Y créanme, si nos están pisoteando, es porque la iglesia, la novia de Jesucristo, no ha perdido su sal. ¿Por qué? Porque le han tratado de salar con estrategias humanas y no con lo que dice aquí, no con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en este tremendo sermón, famoso sermón, porque ahí está toda la clave de cómo debemos ser nosotros. Ahí están las características de un hombre y una mujer que el Señor va a venir a buscar y que va a tener un gran galardón en el cielo. Entonces, esto es fundamental, hermanos míos. Si ustedes, nosotros estamos viendo hoy día cómo nos pisotean, cómo un grupito, ¿no es cierto?, van a embanderar con algo que no corresponde todo el país. El móvil, van a embanderar con su bandera, usando el arco iris, que es de Dios, que es la victoria de Dios. Están profanando cosas de Dios y nos están pisoteando y no podemos hacer nada porque no somos la iglesia que Jesucristo dice que debemos ser. No somos la sal del mundo, no somos la esperanza, porque no hemos hecho bien nuestro trabajo, no hemos sido los hombres que Dios necesita. Pero no nos vamos a lamentar, vamos a ser la sal del mundo. Vamos a transformar, vamos a hacer la esperanza de este mundo, porque eso es lo que tenemos nosotros, ese es el Espíritu Santo, eso es vivir con Dios. No vamos a quedarnos sentados mirando cómo nos aplastan o nos pisotean. Vamos a levantarnos y vamos a hacer sal, como dice acá, para que no nos pisoteen nunca más. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Eso es un hombre que tiene el Señor, alumbra a todos, y tiene la luz porque tiene al Señor, y habla de acuerdo al Señor. Fíjense, es tan importante esto porque eso te va a dar, ¿no es cierto? Aquí decía bien claro, como con un escudo lo rodeará de tu favor. ¿A quiénes? Él bendecirá al justo. Cuando tú haces bien las cosas, todo lo que te acabo de predicar recién, el sermón del monte, el Señor te va a dar su favor. Es tan importante. Esa es la prédica hoy día, el favor del Señor. Porque es tan importante, fíjese, nosotros hicimos una marcha. Fue la familia Freire, y con ayuda de muchas personas, pero fue principalmente por una familia que tiene el favor de Dios. Y fueron muchas personas. Yo creo que una de las marchas más grandes que ha habido fuera de la de Jesús, que la preparan por años y ya eso ha crecido, pero es una marcha, y esta fue a lo largo de todo Chile, 15 o 16 ciudades, 15 creo que fueron. Es tan importante, y nosotros ayer fuimos a una marcha, donde fueron, los que fuimos, éramos la mayoría de nosotros de la iglesia, y 4 o 5 personas que fueron porque fuimos nosotros. Los organizadores
y nosotros. Esa es la verdad. Y yo lamento esto, porque era para celebrar la familia, pero cuando no está el favor, y yo sé que esto va a salir, me da lo mismo, cuando no está el favor de Dios, Dios no mueve ni un pelo. La otra fue, la marcha nuestra, fue con el favor de Dios. Si fue sobrenatural, si que fuera tanta gente, ¿de dónde nosotros? Si no nos conoce nadie. Esa es la verdad. Pero el Señor se encargó de ir metiendo gente. Se fueron sumando todos los que habían dicho que no, se sumaron los que estaban en contra, se sumaron. Eso fue Dios, no fue nosotros. Pero hay, ¿no es cierto?, una consecuencia, ser consecuente con Dios, ser manso, tener la presencia de Dios, pasar tiempo, tener la presencia de Dios. Ese es el favor de Dios. Nosotros la tenemos. Entonces todo lo que hacemos es bendecido y da fruto. Toda oración que nosotros hacemos se sanan, ¿sí o no? Cada vez que pedimos algo se sanan. A no ser que Dios no quiera. Pero muy rara vez pasa eso. Ya, porque Dios tiene otro plan. Pero la verdad es que nosotros tenemos el favor de Dios y por eso estoy hablando de esto. Primero, en la semana pasada hablé de la novia. Ahora estamos hablando del favor de Dios. Que nosotros lo tenemos. ¿Y saben qué? No lo estamos usando suficiente. Tenemos que hacer más cosas, tenemos que atrevernos a ir y orar por la gente, decir que hay un Señor que sana, que libera, que transforma, que hace los milagros todavía hoy día. Si eso es una mentira que ya no hace milagros, el Espíritu Santo está. Y yo por eso quiero que leamos, vayamos después de esto, de leer esto de la luz del mundo, que somos, ¿no es cierto?, un referente, somos una represa de valor para este mundo. Eso tenemos que ser. Somos lo que Dios tiene para sujetar este mundo. Si Dios lo está sujetando por los cristianos, de verdad, estamos hablando, no de los de mentira. Por ellos está sujetando este mundo. Pues si no, ya lo hubiera soltado, qué rato. Entonces nosotros tenemos que pedir misericordia y ser de verdad para que siga sujetando este mundo. Y tenga misericordia. Entonces vamos a Marcos 1, 32, 39. Yo quiero mostrarle a Jesucristo. ¿Cómo hacía? ¿Cómo mostraba? ¿Qué es lo que hacía? Esto lo he explicado muchas veces, pero quiero que lo veamos de nuevo a la luz de todo lo que estamos hablando. Dice el 32, Marcos capítulo 1, el 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ese era Jesucristo. ¿Saben qué? Esto nosotros lo podemos hacer tal cual que hacía Jesucristo. Podemos ir a un lugar y decir: ¿saben qué? Tráiganme todos los enfermos y los endemoniados, vamos a orar por la gente. Eso se puede hacer. Nosotros tenemos la presencia de Dios, lo podemos hacer. Pero no lo estamos haciendo. ¿Ya? Jesucristo lo hacía. Y Él dice: yo los envío como yo fui enviado. Entonces decía, fíjense a la hora que era. Ya cuando el sol se puso, o sea, 6:30, 7 más o menos, en el lugar donde andaba Jesucristo, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, ya era tardecito cuando empezó esto. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta a ver, ¿no es cierto?, estas sanidades. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y uno dice: pero ¿para qué pusieron esta frase? Porque los demonios nos conocen. Saben quién es quién. Por eso pusieron esto. A Jesucristo lo conocían, sabían que se les acabó cuando se enfrentaban a Él. Y el Señor no los dejaba hablar para que no, porque todavía no llegaba su tiempo que el mundo supiera, ¿no es cierto?, que Él era el Cristo, el enviado. Porque Él decía que no dijeran porque lo podían matar antes de tiempo. Pero para que ustedes sepan que los enemigos nos conocen perfectamente y nos tienen absolutamente identificados. Para eso ponen esta frase. Entonces, cuando tú no eres de verdad y te engañas a ti mismo, el enemigo se ríe de ti y te pone demonio cuando quiere. Y eso es lo que quieren contigo. Te conocen. Así como conocen a Jesucristo. Es un mundo espiritual que sabe mucho más de lo que nosotros creemos. Mucho más. Como les digo yo siempre, son soldados avesados y súper disciplinados. Y nosotros juzgamos al cristiano. Andamos engañándonos a nosotros mismos, siendo más o menos cristianos.
No, si para qué tanto. Nos sacan la mugre. Nos pegan en el suelo. Entonces, seamos de verdad. Seamos de verdad. Dice, después que, ¿no es cierto?, que sanó a muchos enfermos y echó fuera a muchos demonios, dice, Jesús recorre Galilea predicando. Ese es el título. Pero después dice, levantándose, después que hizo todo esto, levantándose muy de mañana, o sea, se había acostado muy tarde porque le trajeron toda esta cantidad de enfermos y endemoniados casi en la noche, ¿no es cierto? Y después él se levanta muy de mañana, aún siendo muy oscuro, o sea, durmió 5 horas o menos, ¿ya? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí está el Señor pasando tiempo con su Padre, en intimidad. Después que había hecho todo eso, él iba y oraba y pasaba tiempo en intimidad. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes está pasando tiempo todos los días en intimidad con Dios, buscando su presencia, hablando con Él, para que Él nos dé lo que tenemos que hacer? Eso es fundamental. Si Cristo lo hacía, es porque es fundamental. Queremos ser cristianos, que los enemigos nos teman. Tiene que ser así, tenemos que tener su favor, tener su presencia, y la única manera es pasando tiempo con Dios. No hay otra manera, hermanos míos, pero con Dios. No vayan a darle un petitorio, no vayan, Señor, dame esto otro, que mi familia, que mi abuelita, que... No es eso lo que necesita el Señor. Necesita pasar tiempo contigo, quiere regalonear contigo, quiere amarte, que tú lo ames. Quiere que vayas a buscarlo porque tú quieres estar con Él, porque necesitas, porque te sientes pobre de espíritu y te sientes incapaz de enfrentar el mundo sin Él. Y por eso vas a estar con Él y decirle, Señor, yo te amo y entiendo que tú, es la única manera de yo vivir y respirar en este mundo es contigo. Por favor, no me abandones, ven conmigo, quiero tener tu presencia. Esa necesidad, esa hambre va a ser saciada. Esa es la hambre que decía, el hambre de justicia, esa es la hambre que va a ser saciada. Entonces, después dice, y allí oraba, y lo buscó Simón, y los que con él estaban y hallándolo le dijeron, todos te buscan, Señor, ¿a dónde te habéis metido? Es que ese era Simón Pedro. ¿Ah? Pero el Señor tenía paciencia y misericordia. Mire lo que le responde. Todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. No le contestó su improperio, porque era una falta de respeto lo que estaba haciendo el Pedro. Pero él no le contesta porque para eso he venido a predicar. Pero ya había orado, se había preparado, ¿se dan cuenta? Y ellos llegan a buscarlo, o sea, ya, vamos. Sí. Pero él tomaba su tiempo, pasaba tiempo con Dios, él sabía hacer las cosas. Eso es fundamental, hermanos míos. Si yo no paso tiempo con Dios, yo no podría estar predicando aquí adelante. Señor, ¿qué me va a revelar si yo no paso tiempo con Él? ¿Qué me puede revelar? Entonces yo puedo predicar una palabra que la he predicado 100 veces y salen cosas nuevas, por eso. Porque el Señor está con uno y el Espíritu Santo dice que nos lleva a toda verdad y nos va diciendo, mira, aquí hay esto nuevo. Vuelvo a leer otras cosas nuevas y vuelvo a leer. Llevo 20 años leyendo continuo la Biblia todos los días. Todas las veces cosas nuevas. La Biblia es la palabra de Dios. A mí no me vengan a decir que fueron escritas por hombres. Sí, la escribieron hombres, pero absolutamente inspirada por Dios, porque un libro no puede tener tantas cosas que puedas leerlo 20 años y sigues recién aprendiendo. O sea, impresionado por lo que estás leyendo. No se aburre uno, pero muchos de ustedes no quieren hacerlo. Y no lo leen. Y no lo practican. ¿Cómo lo van a practicar si no lo leen? ¿Cómo van a vivir esta palabra si no la leen, no la conocen? No basta con lo que yo digo en el domingo, no basta con eso, hermanos. Cada uno tiene que tener una experiencia directa con el Señor a través del Espíritu Santo. Y dice, después dice, y dijo, ya, vamos porque para esto he venido a predicar, ¿no es cierto? Y el 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea, hermanos míos, el ministerio es ese. Todos ustedes tienen que poder sanar enfermos y echar fuera demonios. Todos. Es que, pucha, que me asusto. Bueno, pero es que... porque no tenía al Señor, po. Pero cuando yo estoy con Dios, aunque se me venga alguien, me agarra a combo de repente, que me pasó una vez, pero una sola vez en 12 años o más que estoy haciendo esto. Más, mucho más. Pues empecé con... ¿Cuántos años hace entonces?
¿Cuándo? Ya. Pero bueno, más de 12 años, ¿ya? Entonces, no podemos tener miedo, porque hay muchos pastores que no se meten con los demonios porque le tienen miedo. A mí me han dicho, o sea, yo escuché, oye, no te metas con los demonios porque te van a destruir. Bueno, no es lo que dice el Señor, dice que Él no va a dejar que me pongan la mano encima. Y así ha sido. Así que esto de los demonios es muy importante, y sanar enfermos y predicar la palabra. Ese es nuestro ministerio, esa es la novia de Jesucristo, es la plenitud de Jesucristo. Tenemos el mismo poder que tiene Él porque Él está con nosotros. Es su poder que funciona en nosotros a través del Espíritu Santo. Y vamos, para que vean ustedes Pablo. Pablo es tremendo, es un hombre tan sabio. Mire, para que vean esta revelación, vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. El primer versículo, o sea, desde el 1. Miren qué lindo esto. Es tremendo esta palabra. Por favor, tómenle el sabor a esto, porque la palabra de Dios es tan profunda, tan inmensa, tan potente, que a mí me sorprende cada vez que la leo. O sea, de verdad yo me sorprendo. Y yo le pido al Señor, Señor, no me quites esta capacidad de sorprenderme de tus cosas, de apasionarme, porque me apasiona al sorprenderme. Dice, ciertamente, está hablando Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No me conviene gloriarme, subrayan eso. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando del mismo, pero él no sabe. ¿Por qué dice? Habla como en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Él no entiende cómo fue que fue arrebatado y fue puesto. No sé si fue con el cuerpo. Si fuera del cuerpo, no sabe. Pero sí tuvo esa experiencia, ¿no es cierto? De estar fuera arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, por supuesto, es el mismo. Si en el cuerpo, vuelve a decir, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, Él sabe todo. Yo sé que estuve ahí, ¿ya? No sé cómo. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras que no podemos explicar, ¿cierto? Inefables e inexplicables, que no les he dado al hombre expresar. No puedo explicar lo que yo viví en el tercer cielo, ¿ya? De tal hombre me gloriaré, de ese hombre que fue, pero ese no soy yo, porque no estoy seguro. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí empieza lo que le decía al principio, tener esa experiencia de que tú eres tan débil que sin Él te vas a ahogar. Esa desesperación es la que nosotros tenemos que tener, los pobres espíritus, es eso. Señor, si tú no estás conmigo, yo me muero. Yo no sé si ustedes sienten eso, pero eso es lo que yo siento. Si Él me abandona, si su presencia me deja, yo no quiero nada más. No quiero vivir así. No podría vivir así sin su presencia. Esa desesperación es la que yo quiero entregarle a ustedes. Porque no hay nada peor. O sea, cualquier cosa menos quitarme su presencia. Eso es desesperación. Eso es ser pobre de espíritu, entender. ¿Y qué es lo que dice Él? Yo me voy a gloriar no de mí mismo, sino en mis debilidades. ¿Qué significa eso? Que Él es pobre de espíritu, Él es débil, necesita a Dios. Eso está hablando Pablo. Pablo, el hombre más grande que ha existido en la historia después de Jesucristo, que convirtió a toda la zona que se conoce en ese tiempo, toda Europa, Asia. Ese hombre dice, yo me glorío en mi debilidad, yo soy débil. ¿Por qué? Porque necesito al Señor, porque no puedo solo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice. Si yo quisiera gloriarme, no sería tonto, ¿no es cierto? Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, mire lo que hace el Señor.
para que yo no me crea que soy lo máximo, dice, eso está hablando Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, le mandó el Señor, le permitió que el Señor, que le fuera un demonio y que lo agarra a charchazo de vez en cuando, para que no se vaya a exaltar. Eso dice aquí, ¿ya? Hay muchos que interpretan todo. Yo leo textual. Dice que para que me abofetee, ¿ya? ¿Para que no? ¿Para qué? Para que yo no me crea, para que yo no tenga vanagloria, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, eso es vanagloria. Para que yo no sea vanaglorioso, me pegan todo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. O sea, él ha orado: Señor, sácame este demonio que me pega, po. ¿Hasta cuándo? Si ya no me voy a vanagloriar. Y el Señor le dijo, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Se acuerdan lo que predicamos la vez pasada? Que ¿cuál era el problema de estos hombres que desvían la iglesia? Que la gracia la convierte en el libertinaje. Y cuando le dice bástate mi gracia, le está diciendo: oye, bástate mi gracia. Pero ¿saben lo que es la gracia de Dios? Es el poder de Dios. Es el favor de Dios. Es donde tú hablas, oras, Él la hace. Esa es su gracia. Pero para que no te des cerca, no te voy a sacar eso. Pero tú tienes mi gracia, tienes mi favor, tienes todo lo que necesitas. Oh, Señor. Pero uno lo lee como bástate. Oye, pero pucha, pero poquito le da. Es la gracia del Señor. Es el poder de Dios para hacer lo que Él quiera hacer. En favor de Dios, por supuesto. Pero por eso es el hombre que fue. Porque le bastó la gracia. Y mira lo que dice después. Mire, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, si tú eres fuerte no me vas a necesitar. Como tú te sientes débil cada vez que te abofetean, vas a clamar a mí. Me vas a tener ahí presente. Por último, cuando te estén abofeteando, me decís: Señor, pero para esta cuestión. No sé, yo me imagino eso, ¿ya? Pero es eso. Tu debilidad es la que a mí me hace fuerte en ti. Y por eso que nosotros debemos ser pobres de espíritu y no creernos el cuento que aquí vengo yo, que yo sé predicar. No es así. Yo no sé predicar. No sé. Si no fuera por el Señor no podría estar aquí adelante. Y yo nunca he querido aprender tampoco, sino que el Señor haga por mí. Porque en el momento que yo aprenda, se acabó la revelación. Se acabó, si el Señor es el que revela toda la verdad. Y por eso me glorío en mi debilidad. No sé predicar. Y dice la palabra, después dice, por tanto, perdón, dice por amor de Cristo. ¿Dónde está? En el 10, ya. ¿Ve que? ¿Ve? Si yo me salgo un poco y... ya. No, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No, estaba ahí en el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí quedé, en la mitad del 9. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, yo voy a gloriarme, voy a decir lo débil que soy. No hablo más de mi fortaleza, lo débil que soy. ¿Por qué? Porque así tomo conciencia que necesito a Dios. Eso es, ¿ya? Y dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que yo me doy cuenta y tomo conciencia de mis debilidades, para que el Señor ponga lo que tiene que poner para poder yo hacer lo que tengo que hacer. Es su poder, lo necesito. Y por eso Pablo les decía a los corintios, yo no voy a ir a ver cómo están estos envanecidos por la palabra, como lo lindo que hablan. No quiero ver eso, porque el reino de Dios, poder de Dios, muéstrenme el poder. Y eso es lo que yo le digo a la iglesia hoy día, muéstrenme el poder, no tienen poder. ¿Y por qué? Porque ellos son suficientes, no son débiles, son hombres que tienen estrategia humana, son inteligentes, son profesionales, porque eso están haciendo, tienes que ser profesional. Yo no digo que no tienen que ser profesional, pero sin el Espíritu Santo no son nada, nada, porque el Señor dice que sin Él nada hacemos, nada somos y nada vamos a hacer. Si no entendemos eso, mejor vayámonos para la casa y escondámonos porque nos van a pisotear, nos van a requete pisotear. Sin el Espíritu Santo no tenemos ni una posibilidad, somos nada.
Eso es la verdad. ¿Y sabes qué? Esto yo lo he hablado con pastores y se ofenden y están siendo pisoteados, están siendo comprados, están todos guatones porque lo único que hacen es comer. Esa es la verdad. Y se sientan en las primeras filas guatones y no sirven para nada porque están siendo pisoteados y comprados por el mundo. Porque ya no les interesa el Señor, les interesa la plata y lo que viven hoy día, han puesto los ojos en el mundo y no en las cosas de Dios. Estoy cansado de tratar con gente así. Estoy cansado de ver la iglesia de Cristo, la novia de Cristo prostituida. Estoy cansado de ver esa prostitución en los propios cristianos. No quiero más eso. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué soy? ¿Qué dice él? Yo soy débil y sé que soy débil. Por eso necesito el poder de Dios. El poder de Dios reposa en mí. Y entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, amar a Cristo, es mi amor, es mi más grande amor. No hay nada que se compare con Él. No hay nada que se compare con mi amor. No hay ninguna persona que se pueda comparar, ni llegarle ni al siquiera le pueda, como decía, también decía, lo describe Juan el Bautista, no soy capaz, nadie es capaz de ni siquiera amarrar su zapato, su sandalia, porque nadie puede amar como Él ama. Y estar ahí contigo todo el tiempo, cada vez que tú lo necesitas, y ahí está Él. Pero tenemos que amarlo y entender que no, lo necesitamos. Dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en mis debilidades porque lo amo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Mientras más me persiguen, más me angustio, más necesito a Dios, más su poder. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, entonces entiendo que Cristo está en mí y ¿quién contra mí? ¿Y quién contra mí? Eso es la verdad, hermanos míos, eso es la pasión, es tener pasión por esto que es tan maravilloso, que es un Dios que se entregó por ti para que tú vivas en libertad y seas poderoso en Él. No porque tú eres poderoso, porque Él está en ti. Mientras más débiles son, más se manifiesta el Señor. Mientras más necesitado, mientras más entiendo quién soy yo, más viene Él a estar en mí. Porque sé que yo no puedo nada, no puedo ni respirar si Él no está conmigo. Entonces soy fuerte. Cuando entiendo mi necesidad, entonces soy fuerte. Cuando sé que no puedo nada, como dice Jesucristo en Juan 15, ustedes son los pámpanos, sin mí nada pueden hacer. No dan fruto, nada. Si no entiendo eso, y creo que yo puedo, y que mi estrategia, y vamos a pensar, y vamos a tener hombres pensadores para triunfar. ¿Qué están hablando? Si es el Espíritu Santo, el poder de Dios el que vence este mundo. Esta es una guerra espiritual, ¿qué la va a vender? ¿La va a vencer con argumentos? ¿Con argumentos humanos? Si es necedad al lado de la inteligencia y la sabiduría de Dios, ¿con eso vamos a vencer? Jamás vamos a vencer. Estamos siendo pisoteados por el enemigo. Porque los otros son más inteligentes que nosotros. Ellos usan el poder del enemigo. Eso están haciendo, están usando el poder del enemigo. ¿Usted cree que poner esas banderas y todo, qué es lo que eso es? Es una señal espiritual de Satanás que nos tienen. Eso están haciendo. Y están haciendo todo ilegal. Un juez obligó, no estoy seguro, pero obligó, sí, eso, y hay una demanda en contra de él. Es verdad eso. Obligó a un colegio fue aceptar que una niña o un niño se vistiera de mujer y lo aceptaran tal cual, cuando todavía no es ley eso. O sea, el juez está legislando, o sea, están pasando por encima de nosotros, están haciendo lo que quieren, nos están pisoteando y nuestros valores. A nadie le importa. Nuestra libertad de conciencia, guárdatela, no importa. ¿Y nuestra libertad dónde está? Levantémonos con el Señor. Somos débiles, pero con el Señor somos fuertes. ¿Quién contra nosotros? Por eso oremos, pasemos tiempo con Dios y van a ver cómo las cosas cambian. Sí, que estén saliendo todos los robos que han hecho
Eso es porque estamos orando. Yo he estado orando por mucho tiempo para que todas sus maldades se sepan, salgan a la luz. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas. Mire Pablo, me gozo en mis debilidades, en afrentas. Cuando me afrentan, más, ¿no es cierto? Más débil me siento, más necesito al Señor. En necesidades, en persecuciones, cuando me están persiguiendo, ¿a quién necesito? Al Señor. En angustia, cuando estoy angustiado, ¿a quién tengo que ir? Al Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por eso el Señor nos dice, ¿saben qué? Es bueno que yo me vaya. Quiero repetirle este versículo que está en Juan, estos versículos que están en Juan 16. Es bueno que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nosotros necesitamos ese Espíritu Santo, hermanos míos. Necesitamos con desesperación. Yo se lo he dicho 1,000 veces, búsquenlo, pasen tiempo con Él, tomen en cuenta al Espíritu Santo, no lo entristezcan más, no lo dejen de lado. Él está con ustedes, Él quiere ir con ustedes, Él quiere ayudarlo, Él quiere que ustedes sean fuertes, en Él somos fuertes. Pero tenemos que tener esa relación con Él. Es bueno, si Jesucristo tuvo que hacer todo eso para mandarnos el Espíritu Santo, tuvo que morir, ir al infierno por nosotros, resucitar, para mandarnos el Espíritu Santo, y viene y dice Joel, ¿qué dice Joel, hermanos míos? En los últimos tiempos el Espíritu Santo irá sobre toda carne. Lo dice Pablo cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos está. El Espíritu Santo dice, el primer discurso de Pablo está en 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto dijo Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Señor dijo en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Hasta ahora, o sea, hace 2000 años que vinieron los postreros, estamos viviendo los postreros días. Y dice, sobre toda carne derramaré de mi Espíritu Santo. Y cuando dicen que el Espíritu Santo no funciona, hermanos míos, cuando están diciendo esa mentira, la iglesia cristiana dice que no funciona el Espíritu Santo, cuando Joel dijo que en los postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre cada uno. ¿Cómo pueden decir que el Espíritu Santo no funciona? Si eso está profetizado, está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y dicen que no existe, que fue solamente para los apóstoles, dice para toda persona, para toda carne. ¿A dónde dice que es para los puros apóstoles aquí? ¿Se dan cuenta cómo la iglesia ha sido penetrada por estos mentirosos? Porque son mentirosos que han llevado a su iglesia al infierno, están llevando a sus iglesias al infierno. Porque sin Espíritu Santo no tenemos ninguna posibilidad. El Señor ve la persona que tiene el Espíritu Santo y ese es su hijo, ese es el sello que somos hijos. Y el enemigo ve al que tiene el Espíritu Santo y huye de ese hombre, porque tiene que someterse a ese hombre, porque tiene a Dios en sí mismo. Y por eso es fuerte, porque tiene a Dios. Entonces no me vengan más con mentiras que el Espíritu Santo no es, que somos más o menos, que un poquito, que primero ahora, no, es ahora el reino de Dios. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y nosotros echamos a los demonios, ¿sí o no? Sí. Los demonios se someten, ¿sí o no? Entonces ya ha llegado, el reino está aquí. Por lo tanto, no me vengan con que el Espíritu Santo no funciona. Nosotros tenemos todo el poder para tomar, ¿no es cierto?, a las naciones y expandir ese reino por todas las partes, no con las armas, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, hermanos míos, el poder de Dios, el que hizo todo este mundo. Él es el que va a tomar este mundo. No permitamos más que nos pisoteen, nunca más nos van a pisotear. Esta es esta iglesia. Y por eso, no sé cuántas personas hubieron en la marcha, pero más de 10.000. Más de 10.000. ¿Sí? Yo creo que me quedo corto con lo que hicimos, porque el Señor estaba detrás de eso. Nada más que por eso, no porque Juan Manuel habla lindo, no, es el Espíritu Santo que dice, ya, hagamos esto, y nosotros lo seguimos y Él hace.
Entonces nosotros tenemos que prepararnos, hermanos míos, y entender que somos la iglesia, somos la plenitud, somos la novia de Cristo, somos la futura esposa del Cordero. Preparémonos para eso. Partamos amándolo, como Él necesita ser amado, como Él nos amó a nosotros. Él dio todo para que nosotros seamos lo que somos hoy día, que tengamos el poder sobre el enemigo no se nos puede ni siquiera acercar. Tiene que huir de nosotros. Tiene que huir. Porque la palabra dice eso. ¿Dice o no dice la palabra eso? Estoy hablando yo, me estoy jactando. Dice, si tú te sometes a Dios, resistes al diablo, Él huirá de ti. Huirá, tiene que huir. Esa es palabra de Dios, hermanos míos, debemos creerla. El enemigo no puede con nosotros, nunca más, no puede. Así que levantémonos y cumplamos y vivamos de acuerdo a esa victoria que Dios nos regaló. Tomemos nuestra herencia en el nombre de Jesucristo y para toda sea la gloria para Él. Amén. Levantémonos entonces y pongámonos de pie, vamos a orar. Muchos dicen que uno no se tiene que meter en política. El Señor dijo, vayan, ¿y qué dijo? Enseñoréense. Gobiernen. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo que es un discípulo? A todas las naciones, dijo, no a algunos. No hagan iglesitas. Esta iglesia es un ejército para tomar esta nación. Hacer discípulos a esta nación. ¿Qué significa ser un discípulo? Un discípulo obedece y hace lo que hace su maestro. Eso es un discípulo. Es igual a su maestro. Eso es. Eso nos mandó el Señor. Ese es el gran mandamiento. La gran comisión, como dice. Así dice. Entonces nosotros debemos hacer eso. Nunca más la iglesia cristiana va a ser pisoteada. Nunca más. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta pasión que es tu pasión, Señor, porque no es mía. Señor, te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir, Señor, esta palabra y a respaldar esta palabra con tu presencia, Señor. Porque si tú no estás, no sirve de nada hablar, Señor. Yo te pido que tú derrames tu gloria en este lugar, Señor. Ven con todo tu poder y saca toda mentira, toda falsedad, Señor. Toda soberbia que esté impidiendo que tus hijos se sometan, Señor, y sean mansos, como dice tu palabra. Que sean mansos de espíritu y puedan entregarse a ti, Señor. Y que se jacten en su debilidad, no en sus proezas y en las cosas buenas que han hecho, sino que en su debilidad, para que tú seas, Señor, el que funcione, tú seas levantado, tú seas el glorificado, Señor, y no cada uno glorificándose a sí mismo, como hacía Pablo. Pablo no se glorificaba a sí mismo, sino que él bendecía, Señor, lo que tú hacías en él. Yo te doy gracias por ese ejemplo, que es de un tremendo hombre. Gracias por tu ejemplo, Jesucristo, por tu humildad, porque tú eres el ideal de la humildad, Señor. Siendo Dios, te hiciste hombre, Señor. Fuiste sacrificado, fuiste insultado, perseguido, maltratado, Señor. Y tú no hiciste nada para defenderte. Solamente cumpliste con la voluntad del Padre, que fue sacrificarte y pagar los pecados de nosotros, Señor, que no merecemos nada. Y ir al infierno por nosotros, que tampoco nosotros estábamos condenados, Señor, para ir al infierno. Y tú sacaste, Señor, ese castigo de nosotros. Y gracias a ti podemos tener la esperanza que si hacemos bien las cosas, si somos débiles, si somos pobres de espíritu y si dependemos de ti y tenemos tu favor, o sea, tenemos tu presencia, podemos llegar no solo al cielo a estar contigo, que es un tremendo premio, sino que más encima, Señor, tú nos vas a dar un gran galardón en el cielo. Señor, eres demasiado bueno, Señor. Aunque para ti no hay demasiado, tú eres, Señor, de verdad, es inefable tratar de describirte a ti. No podemos describirte. No hay palabras, Señor, para describir tu bondad, tu amor y todo lo que hiciste por nosotros. No hay nada que te pueda hacer justicia, Señor. Eres maravilloso, Señor, porque eres sobrenatural. Señor, eres tu plan perfecto, Señor.
que nos salva. Señor, ayúdanos a aprovechar este plan perfecto, a ser salvados por ti, ser galardonados por ti, regaloneados por tu presencia, Señor. Señor, te amo con todo mi corazón y perdona, Señor. Perdona a este pueblo que te deja de lado y que se engaña, Señor, creyendo que teniendo éxito en el mundo son exitosos. Señor, no hay mayor éxito que el tener tu favor. No existe mayor éxito que tener tu presencia, Señor. No hay nada mejor que vivir en ti, Señor, y que tú vivas en nosotros. Así que ven, Señor, y convence a este pueblo, a esta iglesia que es tu novia, Señor, que tiene tu favor, que tiene tu presencia, a que se den cuenta lo necesario que eres tú y lo pobre de espíritu que debemos ser para poder vivir contigo, Señor. Señor, te amamos profundamente. Ven a estar con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Yo te doy gracias porque puedo sentir tu presencia, Señor. Y sabemos que cuando tú vienes, toda rodilla se dobla. Los que no caen de rodillas, no es que no quieran caer de rodillas, es que no pueden caer de rodillas. Entréguenle el corazón al Señor y renuncien a toda soberbia y van a ver cómo sus rodillas se doblan solas. Pero que sea de corazón, porque si lo dices de boca no va a pasar nada. El Señor ve tu corazón, aunque tú no lo creas, ve exactamente lo que tú piensas y sientes en este momento. Señor, limpia los corazones y sana, Señor, a cada persona que esté aquí. Si hay enfermedad, Señor, yo te pido que tú prepares los corazones para ser sanados. Y si hay espíritus contrarios a ti, Señor, también yo te pido que tú los saques, Señor. Que no permitas que tus hijos sigan atados a espíritus contrarios a ti, Señor. No permitas eso. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo.